Bien, cuando conversamos con la gente y le preguntamos, ¿quieres ser pobre o quieres ser rico? El 99% de la gente te va a responder, naturalmente, quiero ser rico, no quiero ser pobre. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Que el Estado tiene que ir a tener más ricos que pobres, ¿no es verdad? Pero ¿qué piensan los socialistas? Los socialistas dicen que hay que distribuir igualitariamente la riqueza. Entonces te dicen cómo tienes que distribuir la riqueza, pero nunca te dicen cómo tienes que generar la riqueza. Es por eso que el socialismo es un generador de pobreza. Porque vean Cuba. ¿En Cuba existen más pobres o existen más ricos? Vean Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Desde lo que está el chavismo, se han incrementado los ricos o se han incrementado los pobres. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el socialismo es un generador de pobreza y es lógico pensar que es un generador de pobreza porque le lleva al Estado a ser pobre. Porque cuando entran al poder o para entrar al poder, para atraer el voto legítimo, el voto democrático que les puede llevar al poder, exceptuando Cuba naturalmente, que ha llegado al socialismo a través de una revolución, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, la Argentina que se ha salvado, han llegado a ese socialismo populista a través del voto. Entonces, cuando llegan al poder estos gobiernos socialistas a través del voto, lo primero que hacen es generar una infinidad de subsidios para la gente pobre. Lo que hacen es empezar a estatizar o a intervenir las empresas de los que llaman ellos los ricos, porque los socialistas entran con tres premisas fundamentales al poder, o llegan al poder con tres premisas fundamentales. La lucha contra la pobreza, porque dicen que el gobierno es el generador de la pobreza. Dos, dicen que el gobierno es el culpable de todos los males, porque está al servicio de los ricos y del imperialismo, que nunca logran definir claramente qué es el imperialismo. Y tercero, derrocar al imperialismo y a toda la oligarquía del gobierno, con esas tres premisas. Entonces, cuando están en el poder, empiezan a generar subsidios para los pobres a través de las empresas generadoras de recursos para el Estado. Empiezan a intervenir las empresas de los ricos pensando que esas empresas generan y producen automáticamente porque piensan que el rico solamente le explota al trabajador. Entonces, donde hay 10 trabajadores colocan 20 o 30 y al final esa empresa la terminan destruyendo, volviendo deficitaria, y lo mismo ocurre con el Estado, que van generando sobreempleo, donde tiene que haber 4 o 5 empleados, les ponen 10 o 20, lo que normalmente ocurre. Entonces aumenta el gasto público, se vuelve un Estado deficitario y llega un momento en que no se puede cubrir la más mínima importación de productos, la balanza de pagos se desestabiliza, los supermercados se desabastecen, las farmacias no tienen medicamentos, la clase media, porque un Estado está conformado normalmente por los pobres, la clase media y la clase empresarial, la clase rica, la clase a la cual odian los socialistas. Entonces, ¿qué pasa? Un Estado socialista se vuelve Estado pobre porque los ricos huyen del Estado, porque no se van a quedar, salen del Estado dejando sus activos, que son administrados por los socialistas. Los de la clase media, que no tienen posibilidades porque están en el medio queriendo crecer, entonces se quedan en el Estado y cada vez se vuelven más pobres, y los pobres continúan siendo pobres.
porque están viviendo ahora de un subsidio que no les alcanza porque los niveles inflacionarios se han incrementado grandemente. Entonces el Estado se empobrece y la gente empieza a huir, si puede. De Cuba no pueden huir porque las fronteras están cerradas, entonces tienen que quedar ahí a vivir en esas paupérrimas condiciones, pero sí pueden huir, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Y los gobernantes, ¿qué hacen? Se ponen una cortina de humo y empiezan a hablar maravillas, siguen echándole la culpa al imperialismo, invitan a su país a que vean las condiciones en las cuales están viviendo y que es falsa, es publicidad falsa, las imágenes que se ven de hambre, de muertos, de supermercados desabastecidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre en un Estado socialista que se empobrece, lamentablemente, y la gente empieza a huir. Pero se consolidan en el poder. Y aquí viene lo más interesante. Cuando un gobierno socialista, populista, asume el poder, busca todos los medios posibles para consolidarse y no dejar el poder. Entonces empieza a intervenir todas las instituciones, las Fuerzas Armadas, la policía, el poder legislativo, el poder judicial, las cortes electorales. Entonces empiezan a consolidarse y a colocar a discreción a sus militantes para que administren la justicia según su conveniencia y también el voto. Entonces no hay elección que valga. Las elecciones se vuelven una pantomima y resulta de que con el voto fraudulento, con el mal manejo de los resultados, se consolidan en el poder y no quieren dejar el poder. Y finalmente se vuelven represivos. No me van a decir que en Cuba existe libertad, que en Venezuela no existe represión, que en Nicaragua está yendo por ese camino y que en Bolivia también estamos yendo por ese camino, porque ya hemos llegado a la fase en Bolivia de la intervención de los poderes del Estado. Si bien Bolivia muestra unos niveles de crecimiento interesantes en su economía, pero eso es gracias a que aún todavía tenemos reserva. No se ve en Bolivia todavía un crecimiento económico sostenible. La producción del petróleo, cada vez Bolivia tiene que importar mayores hidrocarburos, subsidiar el hidrocarburo, y eso está generando un déficit público que después, en 1 o 2 años, va a repercutir grandemente en la economía de Bolivia, porque además de eso se tiene una inflación contenida que en cualquier momento puede reventar. Bueno, entonces, el socialismo planteado de esa manera, administrado de esa manera en Latinoamérica, es un generador de pobreza, no es un generador de riqueza, porque no hay nuevos ricos en Venezuela, en Bolivia tampoco lo hay en Nicaragua y menos en Cuba. Nadie quiere ir a invertir en esos países porque no existe la seguridad jurídica, porque los que invierten son los ricos, pero ¿cómo van a ir a invertir a un país donde los gobernantes odian a los ricos? Entonces, no crecen las economías, los estados se estancan y los únicos que se vuelven ricos son los gobernantes, porque están rodeados de una gran corrupción, lo que ha ocurrido en la Argentina. Han habido miles de subsidios que se han generado para movimientos piqueteros que normalmente salen a las calles a pedir nuevo salario, a pedir
en contra de los tarifazos, a favor del aborto legal, todo manejado por los movimientos de izquierda. Y los dirigentes de izquierda son los que naturalmente alientan este tipo de movimientos a su favor. Entonces el Estado, los estados socialistas se van empobreciendo cada vez más.